Remedios Aguilar. Una historia verdadera de silencio, documentos y la noche en que el apellido dejó de mandar. Mi nombre es Remedios Aguilar y tengo 36 años. El día que mandé una sola fotografía al grupo familiar de WhatsApp, mi hijo Tomás, de 8 años, estaba pálido como la sábana del hospital apenas unas horas después de la cirugía. Debajo de la foto escribí, quiere verlos. Mi hermano contestó primero, ocupado, arréglatelas. Luego mi mamá, ya salió, deja de convertirlo en nuestro problema. Había 14 personas en ese chat, ninguna de las otras dijo una sola palabra. Yo contesté lo único que me habían enseñado a decir toda la vida. Está bien. Dejé el teléfono boca abajo sobre la cobija de mi hijo y me fui a llorar al hueco de la escalera donde él no pudiera oírme. 3 meses después, a las 10 de la noche de un martes de julio, mi mamá y mi hermano soltaron el teléfono al mismo tiempo en 2 cuartos distintos de 2 lados distintos de la ciudad. Antes de contarte qué salió en las noticias esa noche, necesitas saber qué había estado haciendo mi familia con el corazón de mi hijo mientras yo me quedaba sola en ese hospital. Porque aquellos 2 mensajes no fueron lo peor. Para contarlo bien tengo que regresar a febrero. Soy contadora en un despacho pequeño de Guadalajara. Balanceo los números de otras personas para vivir, así que sé cómo se ve una mentira en un libro contable. Rento una casa de 2 recámaras en la colonia Oblatos con mi hijo Tomás. Tiene 8 años, es callado y gracioso a su manera. Dibuja a la familia con crayones aunque no se lo hayan ganado. Nació con un problema en el riñón que los médicos controlaron durante años. Él le dice a su cicatriz, la cremallera. Habla de ella como si fuera un detalle de una chamarra. Mi mamá, doña Elvira, vive a 20 minutos en la casa donde crecimos, la de la bandera afuera y el directorio de la parroquia junto al teléfono. Mi hermano Rodrigo tiene 38. Vende terrenos en la zona de Zapopan y sonríe desde un anuncio espectacular en la avenida Vallarta. Los dientes le salen bien en las fotos. Nuestro papá murió hace 9 años. Los problemas de salud corren en esta familia. También corre la forma de manejarlos, asegurarse de que los vecinos vean que los estamos manejando bien. Yo me crié sola en este trabajo desde los 19. Pagué mi propia colegiatura clase por clase de noche y aprendí temprano que en nuestra casa el amor era una cuenta que se pagaba nunca necesitando nada. Yo era la hija que arreglaba las cosas. Rodrigo era el hijo que las anunciaba. Mi mamá administraba la diferencia. Durante 36 años ese arreglo se sostuvo, sobre todo porque cada vez que me lastimaba yo decía lo único que me enseñaron a decir, está bien. A finales de febrero ese arreglo y los 2 corazones de esta familia, el de verdad y el de cartón, iban a ser puestos a prueba. La última semana de febrero Tomás fue a su chequeo rutinario de nefrología. Rutinario, de los que yo había aguantado una docena de veces con una revista que nunca leía. Solo que esta vez el ultrasonido se alargó, la técnica dejó de platicar y la doctora Ramírez entró y cerró la puerta detrás de ella con una suavidad que sentí en la columna. El riñón que habían estado cuidando desde que era bebé estaba fallando más rápido de lo proyectado. Usó palabras tranquilas, deterioro, ventana quirúrgica y luego una frase sin ninguna calma. No debíamos esperar más allá de la primavera. Cirugía. Un trasplante de riñón en el Hospital Civil de Guadalajara en las siguientes 6 a 8 semanas. Hice lo que siempre hago cuando el piso se mueve. Hice una lista. Llamé al seguro desde el estacionamiento y me quedé en espera el tiempo suficiente para memorizar la música. Pregunté por el tope de gastos y las autorizaciones. Luego, porque algunas costumbres pesan más que el sentido común, llamé a mi mamá. Le dije que su nieto necesitaba que le abrieran el cuerpo para seguir vivo. Hubo una pausa en la línea y pude oír el reloj de la cocina bajo el que crecí. La primera pregunta de mi mamá no fue si Tomás tenía miedo o si yo lo tenía o qué probabilidades daban los médicos. Su primera pregunta fue, ¿ya le dijiste a alguien? Recuerdo mirar mi propio reflejo en la ventanilla del coche y no entender la pregunta. La entendí perfectamente en menos de 48 horas porque para el fin de semana, sin una sola llamada mía, la cara de mi hijo, foto escolar, diente faltante, camisa de domingo, estaba en internet pidiendo dinero a desconocidos. La campaña se llamó Un riñón para Tomás. Rodrigo la armó un viernes por la noche y para el sábado por la mañana tenía la foto escolar de mi hijo, un párrafo sobre la lucha de nuestra familia y una meta de recaudación con muchos ceros. Nunca me preguntó, ni siquiera me avisó. Me enteré cuando una compañera de trabajo me abrazó en el comedor y me dijo que había donado. Mi mamá la compartió en todos los grupos a los que pertenecía con la leyenda, Guerreros de oración, nuestro Tomás los necesita. En una semana se volvió el tipo de viral que hacen las ciudades medianas. El noticiero local sacó un segmento emotivo y quiero que imagines la puesta en escena porque importa.
Después Rodrigo se sentó en la silla de la entrevista con un saco del color de la confianza. Mi mamá a su lado sosteniendo un marco con la foto de Tomás. A mí me invitaron a pararme detrás de ellos, un poco fuera de cuadro, como un perchero que podía llorar a pedido. La reportera, una mujer pulida llamada Laura Mendoza, le preguntó a Rodrigo qué significaba para él el apoyo de la comunidad. Se tocó el pecho y dijo, la familia lo es todo para nosotros. El total pasó de 400,000 pesos esa misma noche. Voy a ser honesta contigo, alguna parte de mí estuvo agradecida. La cirugía es cara, incluso con seguro, y nunca he tenido el tipo de orgullo que discute con la ayuda. Lo que sí tuve fue la comezón de contadora, un punto frío en la nuca, viendo las donaciones caer en una campaña donde cada peso pasaba por una sola persona. No el hospital, no la mamá de Tomás. El organizador registrado con control total de los retiros, Rodrigo Aguilar, el hombre que estaba a punto de estar demasiado ocupado para visitar una sala de recuperación. Quiero ser clara porque sé cómo se cuentan estas historias. No me senté a confiar en el proceso. En la primera semana de marzo, cuando el hospital pidió un anticipo quirúrgico, le escribí a Rodrigo por correo, educada, con la factura adjunta, y le pedí que o transfería la campaña a mi nombre como tutora de Tomás o mandara el anticipo directo a la oficina de cobranza del hospital. Copié a mi mamá. Incluso incluí las instrucciones de la propia plataforma para transferir una colecta a la familia del beneficiario. Es un clic, tarda un minuto. Rodrigo llamó en vez de escribir, cosa que después aprendí que era un patrón, y dijo que el dinero estaba en una cuenta, que había un proceso y que yo necesitaba confiar en la familia. Luego sí mandó dinero, 20,000 pesos. Sé la cifra exacta porque me la entregó en un estacionamiento como un cheque de tamaño exagerado, mientras un fotógrafo de su despacho de bienes raíces tomaba fotos para la página de la campaña. El pie de foto decía, primer desembolso para nuestro valiente niño. Los comentarios se llenaron de corazones. Esto es lo que no pude hacer al respecto, y créeme que busqué. La plataforma le da el control de los fondos al organizador. Yo no tenía reclamo legal en ese momento a menos que contratara un abogado, y tenía un hijo programado para cirugía en 5 semanas, un trabajo que no podía perder y citas preoperatorias en otro lado de la ciudad. No se puede pelear una guerra y empacar una maleta de hospital al mismo tiempo, así que hice la única cosa para la que tenía espacio. Compré un folder gris de 3 aros, tan simple como un plato de avena, y empecé a imprimir todo. Capturas de pantalla, fechas, aquel cheque sonriente. Costumbre de contadora, importaría después. Se llevaron a mi hijo de mi lado a las 7:26 de la mañana del 14 de abril. Llevaba un gorro quirúrgico con soles dibujados y le dijo al anestesiólogo que tuviera cuidado con su cremallera. Firmé los consentimientos con una mano a la que le ordené no temblar y luego me senté en una sala de espera del Hospital Civil durante 9 horas y aprendí de memoria el patrón de las losetas del piso. 11 losetas entre mi silla y la máquina de café. Mandé mensaje al grupo familiar cuando lo entraron. Un primo puso un like. Nada de mi mamá, nada de Rodrigo. Alrededor del mediodía una enfermera llamada Toña, que no tenía por qué saber mi nombre, me trajo un café que no había pedido y dijo, nadie debería contar losetas solo. He pensado en esa frase más que en casi cualquier cosa que mi familia me haya dicho. A las 4:10 abrí el teléfono para ver si había noticias del quirófano y el dedo me cayó en las redes sociales. Y así fue como me enteré de dónde estaba mi familia. La gala Un riñón para Tomás, un salón de hotel en Guadalajara, luces de cuerda, un banner con la cara de mi hijo impresa una docena de veces. Mi mamá con un vestido largo y una banda de satín que decía Equipo Tomás, Rodrigo de smoking en un podio. La publicación subió mientras mi hijo todavía estaba en la mesa y el pie de foto decía, esta noche celebramos la esperanza. Habían programado una fiesta en su honor el mismo día de su cirugía, a media hora de distancia, y no me habían avisado y no habían venido. Me quedé con eso como uno se queda con una costilla rota, respiraciones cortas, sin movimientos bruscos. Luego se abrieron las puertas dobles y salió la doctora Ramírez con el gorro quirúrgico y todo lo demás en el mundo se cayó porque su cara iba a decirme si todavía tenía un hijo. Salió bien, la cirugía aguantó, los números se veían fuertes y la doctora usó la palabra exitosa, mientras yo le apretaba el antebrazo como una mujer que se cae de una cascada. Esa misma noche me dejaron entrar a la terapia intensiva pediátrica. Si nunca has visto a tu hijo después de una cirugía de este tipo, te ahorro la mayor parte. Estaba del color de la sábana, había más cables que cobija, pero alrededor de las 8:30 afloró, encontró mi cara y me hizo la pregunta que había guardado debajo de la anestesia. ¿Ya vino la abuela? Yo dije, la abuela sabe que estás a salvo. Tomás asintió muy serio y dijo, dile que todavía tengo mi cremallera. Así que tomé una sola fotografía.
mi niño, pálido y chiquito y vivo, con el pulgar medio levantado, y la mandé al grupo familiar. 14 personas, la lista completa de lecturas. Escribí, ya salió, está bien, quiere verlos. La gala, supe después por la transmisión en vivo, apenas estaba llegando al postre. Rodrigo contestó en menos de un minuto, ocupado, arréglatelas. La respuesta de mi mamá llegó mientras yo todavía miraba la de él, ya salió, deja de convertirlo en nuestro problema. Me quedé parada en esa terapia intensiva con las máquinas pitando la prueba del latido de mi hijo y leí aquellas 2 oraciones tal vez 30 veces. Otras 12 personas las vieron. 12 personas que habían compartido la colecta, se habían puesto la banda etiquetado el hashtag. Ninguna escribió nada. Me morcé cada nombre de ese silencio. Luego hice lo que 36 años me habían entrenado a hacer. Escribí, está bien. Guardé el teléfono y caminé hasta el hueco de la escalera al final del pasillo y lloré con el puño contra la boca para que el sonido no llegara a su cuarto. Está bien, toda mi vida en una sola frase chiquita. Quiero que la recuerdes porque la siguiente vez que las dije en voz alta había una cámara grabando. Regresamos a casa 5 días después a un buzón que había estado ocupado mientras no estábamos. Los hospitales cobran por oleadas, como el clima. Incluso un seguro decente tiene deducible y tope de gastos, y el nuestro encontró su techo rápido. Suma la gasolina, el estacionamiento, el alojamiento cerca del hospital, las 2 semanas que pedí sin goce de sueldo para sentarme en esa recuperación, y mi cuidadosa hoja de cálculo puso el daño del año en más de 120,000 pesos. Mientras tanto, el total de la campaña, un riñón para Tomás, seguía en la página pública para que cualquiera lo leyera, 1,120,000 pesos. Soy contadora. No necesité calculadora para sentir la distancia entre esos números. Así que le escribí a Rodrigo otra vez, esta vez formalmente, con la hoja de cálculo adjunta, y pedí un desembolso para cubrir los costos médicos reales de Tomás. 3 días de silencio, luego cayó una transferencia bancaria. 30,000 pesos con el concepto final. Final. Lo llamé y por una vez contestó y me explicó, con su voz de mostrar terrenos, que el resto del dinero estaba etiquetado. La familia había decidido, esa familia, ese comité del que aparentemente yo ya no formaba parte, que los fondos restantes serían protegidos y administrados correctamente a través de algo más grande que una sola cuenta de hospital. Estamos construyendo algo en su honor, Reme, dijo. Es lo mejor para todos. Le pregunté qué exactamente era más grande que el niño real por el que los desconocidos habían pagado. Dijo una palabra que quiero que guardes como yo tuve que guardarla. Dijo, la fundación. Luego tenía una cita. Si alguna vez te has quedado sola en una sala de espera de hospital mientras tu familia mandaba pensamientos y oraciones desde una fiesta, pon la palabra sola en los comentarios. Leo todas, y sé que no soy la única callada en esta familia nuestra que está viendo. Me tomó 11 días enterarme de lo que mi hermano había construido con el nombre de mi hijo. Tenía logo, tenía cuenta bancaria, tenía de todo realmente excepto a él, la Fundación Tomás Aguilar. La encontré como se encuentran ahora la mayoría de los secretos familiares, por una página del gobierno del estado y una barra de búsqueda. Registrada en Jalisco a principios de mayo. Director, Rodrigo Aguilar. Tesorera, Elvira Aguilar. Misión, apoyar a familias que enfrentan desafíos renales pediátricos, que es una oración hermosa sobre una categoría de 1 menos el 1. Ya había un sitio web con un botón de donar y una foto de mi hijo que yo nunca había autorizado, tomada en una posada 2 años atrás. Ya había el anuncio de una segunda gala anual, un riñón para Tomás, que era un uso audaz de la palabra anual para una organización más joven que las flores de mi patio. Y luego estaba la parte que no encontré en internet. La encontré en un semáforo en rojo en la Avenida México, camino a casa de la cita de seguimiento de Tomás. Una banca de camión, la cara de mi hijo impresa a la altura de la banqueta junto al logo de la fundación. Y junto a eso, discretamente pequeño, el branding dorado y azul del despacho de bienes raíces de Rodrigo. Mismas fuentes, mismos colores, un juego a juego. Mi hijo se había convertido en un activo de marketing con una cicatriz. Desde el asiento de atrás Tomás miró por la ventana su propia cara y preguntó, con la voz suave que usa para las cosas genuinamente confusas, «Mamá, ¿por qué estoy en una silla?» Le dije que algunas personas ponen fotos donde todos las vean, y él pensó un momento y dijo, «Pero a mí nadie me preguntó, 8 años, a mí nadie me preguntó, de la boca de los niños, todo el caso». Manejé a casa con las manos a las 10:02 y la mandíbula dolorida. Esa noche abrí el folder gris y empecé una pestaña nueva. La etiqueté con letras de molde, la fundación. Decidí hacerlo como adulta, en una mesa, con la persona a cargo. Mi mamá todavía hace la comida del domingo en la casa donde crecimos. Guisado y servilletas dobladas y Tomás antes de la oración.
Esperé a que recogieran los platos y entonces le pregunté, con calma, por qué había una fundación con el nombre de mi hijo que ni Tomás ni yo habíamos autorizado, y a dónde se habían ido el 1.120.000 pesos. Mi mamá no se inmutó, mi mamá nunca se ha inmutado en mi presencia. Antes pensaba que eso era fuerza. Alisó el mantel con la palma de la mano como plancha las cosas cuando está decidiendo qué mereces oír y dijo, siéntate, Remedios, yo ya estaba sentada. Esa es una técnica. Luego me dio lo más cercano a un credo que jamás le oí. Esta familia corre con su apellido, dijo, tu papá no me dejó nada más, ni pensión, ni seguro que alcanzara para enterrarlo. Los alimenté a los dos con ese apellido. No me voy a disculpar por mantenerlo fuerte. Le dije que las cuentas de hospital de un niño no eran una amenaza para el apellido de nadie. Me miró como se mira a un alumno lento. Dijo que la fundación protegía el dinero, que Rodrigo entendía de óptica, que la gente da algo permanente, no al mal año de una sola niña. El mal año de una sola niña. Esa era la cirugía de mi hijo archivada bajo branding. Luego se inclinó y me entregó la frase más extraña de todo el asunto, con suavidad, como un consejo, no firmes nada sin enseñármelo primero, como si yo fuera la que estaba montando un engaño a esta familia y no al revés. Aquí es donde ser aburrida se volvió un superpoder. Todas las noches de esa semana, después de que Tomás se dormía, me sentaba en la mesa de la cocina con café descafeinado y el folder gris y hacía lo que hago para desconocidos 40 horas a la semana. Concilié las capturas de pantalla de los totales de la campaña por fecha. Cada publicación pública donde Rodrigo o mi mamá anunciaban una cifra, el cheque de tamaño exagerado, los dos depósitos que me hicieron, 20.000 y luego 30.000 con el concepto final, contra mi hoja de cálculo de 120.000 de lo que la cirugía realmente le había costado a nuestro hogar. Fechas, montos, fuentes, huecos, los números son criaturas honestas, solo hay que alinearlos y dejarlos hablar, y el número que habló más fuerte ni siquiera era mío. En la siguiente cita de seguimiento de nefrología en el Hospital Civil, la trabajadora social de la unidad familiar se sentó con nosotros. Se llama María del Carmen, unos 40 y tantos, cálida de la forma de alguien que lo ha visto todo y todavía aparece. Me estaba ayudando con papeles de la oficina de cobranza cuando mencionó, con cuidado, de la forma en que los profesionales mencionan. Cosas que no se supone que les importen todavía, que la unidad de nefrología tenía un fondo de asistencia familiar. Luego dijo, sabe, nunca recibimos nada del evento de su familia. Le pregunté qué quería decir. Eligió las palabras como quien pisa piedras en un río. En la gala, la que se hizo durante la cirugía de mi hijo, había habido un anuncio, una promesa, una grande, hecha desde el podio a este mismo hospital en honor a Tomás. María del Carmen había visto el clip ella misma. Una colega lo había mandado por el correo interno, y en las semanas siguientes la oficina de desarrollo había recibido exactamente lo mismo que yo recibí de mi familia en aquella terapia intensiva. Nada. Manejé a casa 90 minutos con una sola pregunta marcando el tiempo en los limpiaparabrisas. ¿De qué tamaño fue la promesa? El clip seguía arriba en la página de la fundación. 41 segundos de mi hermano en un podio bajo luces de cuerda, smoking, dientes, la cara de mi hijo repitiéndose en el banner detrás de él como papel tapiz. Levanta una copa y anuncia que un riñón para Tomás, se enorgullece de comprometer 250.000 pesos a la unidad de nefrología del Hospital Civil. En honor a Tomás. El salón se pone de pie. Mi mamá, banda y todo, se lleva la mano al pecho como una mujer que recibe una medalla. 400 personas aplauden dinero que, según la propia oficina de desarrollo del hospital, nunca llegó. Ni ese mes, ni el siguiente, ni nunca. Confirmé con María del Carmen 2 veces más, educadamente y por escrito, porque una contadora aprende a confirmar antes de concluir. El hospital que le abrió el cuerpo a mi hijo y lo volvió a coser había sido usado como utilería de escenario, y los aplausos se habían guardado, seguían guardándose en shares y liques y la foto sonriente de Rodrigo, mientras el cheque real se quedaba en la imaginación. Me senté con el folder abierto en la pestaña nueva y entendí algo que cambió la temperatura de todo. Hasta esa noche me había permitido creer que mi familia era solo vanidosa, cursi, hambrienta, fría en una crisis, pero básicamente inofensiva. Gente de desfile. La gente de desfile todavía paga la promesa. El desfile es el punto, pero la carroza tiene que ser real. Esto era diferente. Anunciar un regalo a un hospital de niños y embolsarse la gloria sin dar no es vanidad. Es robo con banda sonora. Y si la promesa más ruidosa, más pública, más verificable que hicieron estaba hueca, entonces las calladas, los fondos etiquetados, el dinero protegido, todo el 1.120.000 menos mis 50, no estaban etiquetadas para nada más que para ellos. La pregunta dejó de ser si se había convertido en cuánto y para qué. Intenté el camino honorable primero, y quiero que quede en el registro.
A mediados de junio mandé una carta formal. Papel de verdad, estampillas de verdad, a Rodrigo como organizador y a mi mamá como tesorera, pidiendo una rendición de cuentas completa de todos los fondos recaudados a nombre de mi hijo como su madre y tutora legal. Razonable, documentada, educada. Lo que recibí de vuelta fue una citación. Mi mamá la llamó reunión familiar. La mesa dijo otra cosa. Cuando entré a su comedor no había platos. Solo Rodrigo, su esposa Patricia mirando sus manos, mi mamá a la cabecera y una sola carpeta manila cuadrada frente a la silla vacía que me correspondía. Me senté. Mi mamá dijo que estaban preocupados por mí. Rodrigo usó la palabra desagradecida mientras ponía cara de pesar, que es una habilidad de bienes raíces. La historia ya estaba redactada antes de que yo llegara. Yo estaba abrumada. Estaba fijándome en el dinero. Estaba, frase de mi mamá entregada como un diagnóstico, sin pensar con claridad desde la cirugía. Y entonces llegó la carpeta. Un consentimiento de medios preparado profesionalmente, otorgando a la Fundación Tomás Aguilar derechos perpetuos sobre el nombre, la imagen y, cito, la narrativa médica de mi hijo. Perpetuos. Su cicatriz, su historia, su cara en bancas de camión hasta nuevo aviso a cambio de miré 2 veces. Nada, fírmalo, dijo mi mamá, y toda esta desagradable situación termina. Y aquí está la parte de la que no estoy orgullosa, pero mereces la verdad. Levanté la pluma, 36 años de entrenamiento subieron por mi brazo. Las 2 palabras viejas ya estaban en mi boca, calientes como agua de baño. Está bien, y entonces, te lo juro, oí una voz de 8 años decir, pero a mí nadie me preguntó. Bajé la pluma, el teléfono vibró, número de Guadalajara, el hospital. Me levanté de aquella mesa sin firmar, salí pasando la voz de mi mamá y contesté la llamada en el porche de la casa donde crecí. Era de programación. El ultrasonido de seguimiento de Tomás había salido y la doctora Ramírez quería vernos. 2 días después en el hospital civil me mostró las imágenes. La cirugía había aguantado, otra vez esa palabra exitosa, pero había un estrechamiento residual donde habían trabajado los cirujanos y no estaba mejorando solo. El plan era un cateterismo cardíaco a principios de enero. No cirugía abierta, tuvo cuidado de decir un catéter por un vaso, un balón, 1 o 2 noches en el hospital. Rutinario para ellos, pero seguía siendo mi hijo, seguía siendo su riñón, seguía siendo un quirófano con su nombre en la lista. Y cuando la coordinadora de cobranza deslizó el presupuesto por el escritorio, 94,000 pesos de anticipo, nuestro nuevo año de seguro, el deducible reiniciado, entendí que esto ya no era una historia sobre el pasado. Era una historia con fecha de vencimiento. Esa noche me senté mucho rato en la mesa de la cocina. Tomás dormía al final del pasillo con su conejo de peluche y su cremallera y todo su corazón sin preocupaciones. Sobre la mesa frente a mí el folder, ya gordo, 3 centímetros de capturas y estados de cuenta y mis cuidadosas conciliaciones. Lo había estado armando como se construye un refugio contra la tormenta, sin admitir lo que se espera. Era hora de admitirlo. Tomé un marcador negro y escribí en el lomo con letras lo bastante grandes para leerse de un lado a otro del cuarto, Tomás, todo. Luego abrí la laptop, fui al centro de ayuda de la plataforma de recaudación y encontré el formulario que había estado rodeando durante semanas. Reportar mal uso de fondos. Adjunté 30 páginas, describí la promesa que nunca llegó, los 30,000 finales, la fundación, la banca de camión, lo leí 2 veces como leo todo, luego di clic en enviar. 48 horas después el nombre de mi hermano iluminó mi teléfono por primera vez en un mes. Ya no estaba ocupado. La plataforma hizo lo que hacen las plataformas cuando el papeleo está limpio. Congeló la campaña pendiente de documentación. Cada retiro se detuvo. La página pública creció un banner gris que decía que los fondos estaban bajo revisión, que en una ciudad como la nuestra es casi lo mismo que un anuncio espectacular. Rodrigo llamó 11 veces en una sola tarde. Conté porque para entonces contaba todo. Dejé que cada una fuera al buzón de voz y escuché la secuencia como un sistema climático pasando. Llamada 1, la voz de hermano mayor, Reme, ha habido un malentendido. Llámame. Llamada 4, el negociador, mantengamos esto en la familia. Podemos llegar a un número. Llamada 9, la víctima, ¿de verdad nos vas a hacer esto? Después de todo. Después de todo, miré alrededor de mi cocina buscando el todo. El grupo familiar, silencioso durante la cirugía de mi hijo, se despertó como un estadio. Primos a los que no había oído desde la terapia intensiva de pronto tenían opiniones sobre la lealtad. Y entonces a las 9:40 de esa noche, el buzón de voz de mi mamá, solo uno. Ella no desperdicia llamadas. Las coloca como piedras. Su voz estaba nivelada, casi amable, que es su registro más peligroso. Remedios, no sé qué te crees que estás haciendo, pero no vas a quemar el apellido de esta familia por dinero. Llama a tu hermano, arregla lo que rompiste. Me senté en el borde de la cama. Y lo escuché 3 veces y a la tercera por fin lo oí.
Oí lo que había sido verdad toda mi vida. No mencionó a Tomás, ni en los mensajes de Abril, ni en la mesa de la comida, ni ahora. El dinero tampoco le importaba de verdad. Solo había habido siempre un paciente en el hospital de mi mamá, un solo corazón al que había dedicado la vida a mantener vivo. El apellido los domingos. El apellido iba a misa. La publicación subió el domingo por la tarde desde la cuenta de mi mamá, escrita con la voz que usa para las tarjetas de pésame. Nunca dijo mi nombre, que era la habilidad del asunto. Hablaba de una temporada de pruebas para nuestra familia, de una madre joven bajo una tensión terrible, de cómo la enfermedad pone a prueba a todos, no solo al paciente. Y luego la oración que hacía todo el trabajo, pulida como un pomo de puerta. La fundación existe para que cada peso tan generosamente donado sea protegido y administrado correctamente, sin importar las presiones bajo las que pueda estar cualquier persona. Protegido de mí, la madre que había dormido 5 noches en una silla de vinilo fue reencuadrada en un solo párrafo de señora de parroquia como la mujer inestable de la que había que defender el dinero. Reunió cientos de reacciones antes de la cena, manitas orando, corazones, mujeres que conocía desde niña comentando, Dios la bendiga, Elvira. Usted carga tanto. Ella contestaba cada una con un ramito de gratitud, cuidando la cosecha. Para el lunes había saltado la cerca. Un cliente de mi despacho le preguntó a mi jefa con delicadeza si yo estaba bien. 2 mamás en las clases de natación de Tomás se callaron en las gradas cuando me senté. El silencio específico de una conversación de la que acabas de ser el tema. Quiero ser honesta sobre lo efectivo que fue. Yo tenía documentos. Ella tenía una congregación. Yo tenía números. Ella tenía 40 años de cazuelas entregadas en los porches correctos en los funerales correctos. En la economía que corre mi mamá, eso es riqueza y la estaba gastando con precisión. Me dije que no podía tocar nada que importara. Mi trabajo me conocía, mi hijo me quería. El papel le gana a la actuación al final, casi me lo creí. Luego el miércoles por la mañana alguien tocó mi puerta y no era un vecino. Era educada, unos 30 y tantos, gafete, credencial del DIF. Había habido una llamada, explicó anónima, expresando preocupación por un niño médicamente frágil y la capacidad de su madre para brindar el cuidado adecuado. Estaba obligada a dar seguimiento. Lo sentía, podía pasar, me quedé en el umbral sosteniendo el marco de la puerta y me obligué a respirar como contadora. Luego la dejé entrar porque la gente inocente con folders los deja entrar. Vio una casa limpia. Vio un horario de medicamentos sujeto con imán al refrigerador, fechado e inicialado. Vio citas de seguimiento en un calendario de pared, una despensa surtida, dibujos de niño pegados a la altura de niño. Hizo sus preguntas con suavidad y tomó sus notas, y semanas después llegaría una carta con la palabra infundada, y eso sería legalmente el final. Pero legalmente no es el único libro, porque Tomás, ese día en casa con un resfriado de verano, había oído los 10 segundos equivocados desde lo alto de la escalera, y después de que se fue la trabajadora social lo encontré sentado en el descansillo con el conejo apretado contra el pecho, y me preguntó, ¿la señora me va a llevar? No voy a escribir lo que eso me hizo. Me senté en el escalón de abajo y le dije la verdad en términos de 8 años. No, nunca. La señora revisa a los niños y vio que estamos bien. Tomás me estudió como estudia las cosas y luego dio su veredicto. Estamos más que bien, estuve de acuerdo. Lo acosté temprano, bajé y me quedé parada en la cocina sin verla, sintiendo algo viejo en mí cambiar de estado como hace el agua. Nunca supe quién hizo esa llamada, y he tenido cuidado de nunca afirmar que lo sé. Esa noche vibró el teléfono. Patricia, la esposa de mi hermano. Café no en mi casa. Nos vimos en un restaurante de carretera el jueves, de los que tienen pay bajo cristal y nadie que cualquiera de las dos conociera. Patricia se veía como si no hubiera dormido desde la primavera. Ha sido mi cuñada 11 años. Nunca fuimos cercanas, pero mandó una tarjeta al hospital en abril, una de verdad con letra de verdad, lo que según los estándares Aguilar la convertía en una heroína de guerra. Un rato revolvió su café y levantó una cerca de plática chica. Luego paró y dijo, yo llevo los libros, sabes, del despacho. Rodrigo no sabe manejar una hoja de cálculo. Deslizó una carpeta por la mesa, manila sencilla, y mantuvo 2 dedos encima un momento más de lo necesario, y lo que había en su cara no era culpa ni drama, era duelo. Adentro había estados de cuenta, la cuenta de la fundación, de mayo a julio, impresos en la impresora de la cocina de alguien, un poco chuecos. Me los explicó con monótono de contadora mientras mi café se enfriaba. Un depósito de 5 cifras a un resort junto al lago etiquetado, retiro de planeación. Asistentes, 2, apellido Aguilar las 2 veces. Pagos mensuales de la troca nueva de Rodrigo codificados, vehículo de marketing. Una factura de un contratista de cocina pagada completa con fondos de la fundación. Concepto,
Remodelación de oficina para la oficina que mi mamá corre desde la misma cocina donde yo aprendí a decir está bien. Línea tras línea el dinero del corazón donado de mi hijo saliendo por la puerta en botas de trabajo. Le pregunté a Patricia por qué, miró por la ventana el estacionamiento un rato, porque me senté en esa mesa, dijo. La noche que ensayaron qué decir de ti, y no dejaba de pensar, mis hijos están viendo esto, mis hijos también cargan este apellido. Luego dijo la frase que llevaría a cada cuarto que vino después, si usas esto, úsalo bien, no para ganar, bien, ella se fue primero. Yo me quedé con la carpeta y el folder lado a lado, sus números y los míos encajando como dientes, y entendí que ahora tenía todo lo necesario para terminar esto, y que el papel sobre una mesa no termina nada. El papel es potencial. Alguien tiene que cerrar el circuito y pagar el costo del voltaje. Debajo de la última página de la carpeta había una tarjeta de presentación sujeta con un clip, un nombre que conocía, Laura Mendoza, Canal 4. Si alguna vez te han llamado difícil por hacer una pregunta justa en tu propia familia, hazme el favor de suscribirte. Este canal es para nosotros, los difíciles, porque lo que hice con aquella carpeta me costó la única familia que tenía y lo volvería a hacer. Laura Mendoza tenía un escritorio de esquina en Canal 4 y un segmento llamado Sigue el dinero, que casi siempre perseguía a contratistas que desaparecían con los anticipos de las remodelaciones. Mandé el tip el viernes. Me llamó el lunes por la mañana antes de que terminara el primer café. Nos vimos en una sala de juntas con vista al estacionamiento y le di la forma del asunto. La campaña, la terapia intensiva, los mensajes, la fundación, la promesa que nunca llegó. Escuchó 20 minutos sin tocar la pluma, que aprendí que es lo que hace cuando es real. Las notas son para los tal vez. Cuando terminé estuvo callada. Y entonces dijo la cosa que me hizo confiar en ella. Yo hice la nota bonita de tu hermano en marzo. Saco cheque grande, la familia lo es todo, yo puse eso al aire, tocó la mesa, así que tengo un pedazo de esto, pero fue directa conmigo sobre la mecánica y respeté la mecánica porque estoy hecha de ella. Una historia como esta necesita 3 patas o no se sostiene. 1, documentos. Yo tenía esos, 2, familias de contabilidad. 2, confirmación independiente. Una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Consumidor y la sección de asociaciones civiles de la Fiscalía del Estado. Algo oficial que su noticiero pudiera citar, no solo la aritmética de una hermana. María del Carmen ya me había explicado por dónde iba esa denuncia. El formulario llevaba una semana abierto en mi laptop esperando mi valor. Y 3, me miró como se mira. A alguien antes de entregarle algo pesado. Una fuente frente a cámara en el registro, con nombre y cara que el público pueda pesar. Fuentes con cara, Remedios, dijo, si no, es chisme con gráficos. Luego hizo la pregunta que yo había estado temiendo y no era sobre mí en absoluto. Tomás se prestaría, la hizo profesionalmente, casi con suavidad, y entonces el productor del segmento, unido por el altavoz, la empeoró al hacer la práctica. Los niños enfermos cargan las historias, dijo. 10 segundos del niño, la cicatriz tal vez con gusto, nada explotador. Sus palabras exactas, solo lo suficiente para que la gente se interese. Miré el altavoz y sentí toda la máquina por un segundo. La misma hambre que construyó la gala, llevando gafete de prensa en vez de banda. Y me oí decir que no con una firmeza que me sorprendió. Nada de cara, nada de cicatriz, nada de cama de hospital. Mi hijo ya había sido utilería en una producción. No había llegado hasta aquí para meterlo en una segunda con mejor iluminación. El silencio del productor tenía un encogimiento de hombros. Laura me estudió y algo se movió detrás de sus ojos. Respeto, creo, o reconocimiento, pero no lo endulzó. Sin el niño la historia se volvía más difícil de vender arriba. Podía salir corta. Podía ser desplazada por el clima. Ese era el trato. Había una pieza más de aritmética y se aseguró de que la hiciera en voz alta. Si la plataforma confirmaba el mal uso, las donaciones congeladas se devolverían a los donantes. Cada peso devuelto era un peso que nunca llegaría a las cuentas de Tomás, sin importar que su nombre lo hubiera recaudado. Y una vez que yo estuviera en el registro, cualquier arreglo privado de mi familia, reembolso, dinero de disculpa, lo que la culpa pudiera producir algún día era ceniza. Nadie le escribe un cheque a la mujer que testifica en su contra. Lo puso plano, si haces esto probablemente pierdes el dinero, todo, lo sabes, ¿verdad? Le dije, balanceo libros para vivir. Nunca he visto una columna donde la verdad pague al menudeo. Casi sonrió. Luego Julio empeoró. 3 cosas llegaron esa semana en el orden que prefieren las calamidades. Agenda, factura, amenaza. El hospital llamó con la fecha del cateterismo de Tomás, segunda semana de enero, preoperatorio el día anterior. Luego llegó el paquete de cobranza por correo. La línea del anticipo en negritas, 94,000 pesos, vencimiento a finales de diciembre.
Yo había estado ahorrando hacia eso como quien saca agua de un bote con una taza de café. Y la campaña congelada se quedaba ahí con su banner gris. 170,000 pesos de la bondad de desconocidos que ya no podían llegar al niño de su propia etiqueta sin importar quién ganara. Y entonces el tercer sobre, papel grueso, el nombre de un bufete en la esquina, un amigo de golf de Rodrigo supe después, un cease and desist. Si yo continuaba haciendo declaraciones falsas y difamatorias respecto a la Fundación Tomás Aguilar, sus funcionarios se reservaban el derecho de ejercer todos los recursos disponibles. Lo leí en la mesa de la cocina a medianoche, el folder a la izquierda, la factura a la derecha, la carta cuadrada en el medio como un desafío. Y no voy a pretender que no funcionó unas horas porque para eso son esas cartas. No son ley, son clima. Un frente frío de tipografía serif. Busqué lo que ya medio sabía y lo confirmé 2 veces. La verdad es una defensa contra la difamación. Es casi la regla más antigua que hay. No me estaban amenazando porque estuviera mintiendo. Me estaban amenazando porque no lo estaba. En algún momento después de la 1 de la madrugada dejé de tener miedo en la dirección útil. ICT. Actualicé el índice del folder. Si querían asustarme, se les había pasado el tiempo por unos 10 años. Yo ya había estado en el fondo de aquel hueco de escalera. Luego los faros barrearon la ventana de la cocina. Un coche se metía a mi entrada, el de mi mamá. Entró sin tocar porque las madres de su generación consideran el timbre una formalidad para desconocidos. Y se sentó en mi mesa de cocina y por primera vez en mi vida adulta se vio de su edad. Sin banda, sin voz de parroquia, solo Elvira Aguilar, 61, con un saco y las llaves del coche. Todavía en la mano como si pudiera necesitar la salida. Vio el folder y no preguntó. En cambio me contó una historia que yo solo había tenido en fragmentos. Cuando mi papá murió hace 9 años, el seguro de vida se había vencido. Lo había dejado vencer callado, una de varias cosas que dejó vencer callado, y había una hipoteca y un funeral y 2 hijos grandes que todavía necesitaban ser lanzados. Y ella se despertó viuda de 60 horas a la semana con un horario de cazuelas. La parroquia nos alimentó 1 año, dijo. ¿Te acuerdas de la comida? No te acuerdas por qué seguía llegando. Seguía llegando por el apellido que construí, porque planché mi vestido de funeral y sonreí durante 9 años, Remedios. La reputación es la única pensión que una mujer como yo ha tenido nunca. Por un momento largo lo vi completo. La muchacha que se casó a los 20, la viuda haciendo aritmética brutal en una banca de iglesia, la mujer que aprendió que ser vista como buena era la única moneda que nunca rebotaba. Mi mamá no es un monstruo, es una creyente. Cree en el apellido como otras personas creen en Dios o en el interés compuesto, y alimentó a su nieto con eso y lo llamó administración. Luego metió la mano a la bolsa y puso un sobre mi mesa. 100,000 pesos en efectivo. Para el procedimiento, dijo, y junto a él el consentimiento de medios con la línea de firma marcada en amarillo alegre. Tómalo, firma, déjanos conservar lo que nos conserva. Miré a mi mamá y le dije que no tan suavemente como se puede decir un no. En la puerta se detuvo y sin voltearse lo dijo otra vez, suave como una oración esta vez. Esta familia corre con su apellido. La oficina de la fiscalía abre a las 8. Yo estaba en el estacionamiento a las 7:45 con 2 cafés enfriándose y a media mañana estaba hecho. La denuncia a la sección de asociaciones civiles y a la Procuraduría de Protección al Consumidor corría 40 páginas con anexos. Mi folder, los estados de Patricia, la confirmación del hospital de que nunca se recibió ninguna promesa. Y al final firmé una declaración jurada, mi nombre en tinta azul bajo la palabra verdadero, con el sello del notario al lado como un sello de cera sobre la vida vieja. Hay firmas que se pueden retractar. Esta no era una, y lo supe mientras la pluma todavía se movía, y la mano se me quedó nivelada de todos modos. Esa misma tarde me senté en una sala de juntas de Canal 4 y firmé el segundo documento, un acuerdo de entrevista frente a cámara con mis condiciones escritas, inicialadas por su productor porque ya no hago apretones de manos. Nada de material de Tomás, ninguna fotografía de Tomás, ninguna imagen de cama de hospital, ningún nombre de escuela, nada que le permitiera a un desconocido encontrar a mi hijo. Laura leyó mis correcciones y se las pasó al productor sin comentario. Él empujó exactamente una vez. Sin el niño puedo perder el espacio de las 10, y le dije, entonces piérdelo, te quedas con la mamá y las matemáticas. Laura lo anotó. Dijo que era el promo, y no se equivocaba. Luego saqué el folder gris y la carpeta de Patricia de mi bolsa y los puse sobre la mesa, y la sala se quedó en silencio de la forma en que las salas se callan cuando cambia el peso. La grabación quedó para el viernes. Fecha de aire, martes a las 10 de la noche. La práctica estándar, me advirtió Laura, significaba que la estación llamaría a mi hermano y a mi mamá para comentario el lunes.
Sin emboscadas, el periodismo real toca primero, lo cual le daba a mi familia unas 30 horas para hacerlo peor y a mí 4 días para sostener el nervio. El estudio estaba más frío de lo que esperaba y más brillante que la superficie del sol. Me pusieron un micrófono en el cuello y un muchacho joven me empolvó la frente y dijo, «Vas a salir hermosa», y entonces solo quedaron Laura, 2 cámaras y el silencio que cuesta el dinero. Me llevó primero por los números porque habíamos acordado que los números eran la columna vertebral. 1.120.000 recaudados, 50.000 al hogar del niño, 250.000 prometidos aún. Hospital de niños en un escenario y nunca enviados, un resort, una troca, una cocina. Contesté como la contadora que soy. Luego me preguntó por la noche del 14 de abril y hice la cosa que había practicado no practicar. Saqué el teléfono, abrí el grupo familiar y lo leí a las cámaras exactamente como estaba escrito. Ya salió, está bien, quiere verlos. Luego mi hermano, ocupado, arréglatelas. Luego mi mamá, ya salió, deja de convertirlo en nuestro problema. Los leí despacio, como se leen números en una declaración, porque una cosa leída despacio no se puede desechar como temperamento. Laura dejó que el silencio se sentara. Luego preguntó, ¿y qué contestaste tú? Y dije, está bien. Y entonces paré y algo que había estado cargando 36 años se sentó solo. He estado diciendo eso toda mi vida, le dije. A mi mamá, a mi hermano. Nunca estuvo bien, solo seguí absorbiendo el costo y llamándolo amor. Laura asintió y no rellenó el momento, y oí a un camarógrafo tragar saliva. El fin de semana la estación cortó un promo de 15 segundos. Sin nombres, sin caras, solo un cheque borroso y una voz en off, una colecta local que conmovió a todos. ¿A dónde fue realmente el dinero? Martes a las 10, y aquí está la oración más verdadera de toda esta historia. Mi hermano compartió ese promo en su página de negocios. Pie de foto, ojalá no sea mi competencia, emoji de guiño. El lunes por la tarde salieron las llamadas de la estación. Una a Rodrigo, una a mi mamá. El martes llegó de todos modos. A las 6 de la tarde del martes, 4 horas antes de la transmisión, mi mamá estaba en mi porche sosteniendo un sobremanila lo bastante grueso para detener una puerta. Vi su coche desde la ventana de la cocina y salí antes de que pudiera tocar. Algunas conversaciones no pertenecen dentro de una casa donde un niño está coloreando. El calor de julio se apoyaba en todo. Grillos, la luz del porche todavía apagada. Extendió el sobre y me dijo lo que había adentro antes de que pudiera preguntar. 400.000 pesos. Reembolso completo, dijo. Cada centavo que dices que te debemos y un poco más. Rodrigo está vendiendo la troca. Yo pedí un préstamo contra la casa. Su voz estaba haciendo algo que nunca le había oído hacer. Estaba pidiendo. Llamas a esa reportera. Le dices que exageraste las cosas y esto termina esta noche. La fundación se disuelve callada en el otoño. La familia sigue siendo familia. Miré el sobre y voy a ser honesta contigo sobre ese momento porque la versión honesta es todo el punto de esta historia. Lo quise. Era el anticipo de Tomás y un año de poder respirar y mi mamá por primera vez en mi vida pagando un precio real por mantenerme. Todas las versiones de mí que alguna vez dijeron, está bien, estaban paradas en aquel porche en un coro. Y el precio era pequeño, no, una llamada de teléfono, un costo más absorbido. Tomás nunca lo sabría, los donantes nunca lo sabrían, solo yo lo sabría, que es como siempre había funcionado, que es por lo que siempre había funcionado. Y por fin vi la máquina con claridad. Mi silencio era el combustible con el que corría y correría con él para siempre, y algún día le enseñaría a mi hijo a decir, está bien, con su propia sangre. Mi mamá me miró mirar el sobre e hizo su alegato final, el único que ha tenido nunca. Esta familia corre con su apellido, Remedios. Estás a punto de quemar el único techo que hemos tenido. Dije en voz baja porque la calma era todo lo que me quedaba y todo lo que necesitaba. Mi hijo no es un apellido, mamá. Los apellidos no se sientan en las salas de espera. Y empujé el sobre de vuelta, a través del espacio entre nosotras, a sus manos, con las yemas de los dedos firmes sobre el papel, sintiendo el peso exacto de todo lo que costaba. Su cara se deshizo solo una vez, solo un segundo. Todavía tienes 4 horas, dije. Podrías gastarlas llamando a tu nieto. Él todavía pregunta por ti. Mi mamá caminó hasta su coche. Sin gritos, sin portazo, solo el clic suave de un sedán cerrándose, que es de alguna forma el sonido más fuerte que conozco. A través de la ventana de la cocina el reloj del horno decía las 9:58. Sé cómo se veían las 10 en 3 cuartos distintos porque 2 de ellos me los describieron después con detalle personas que estuvieron ahí. En mi sala, lámparas apagadas, volumen bajo, Tomás dormido al final del pasillo con su conejo. Me senté en el piso con la espalda contra el sofá, más cerca de la pantalla de lo que se sienta una mujer adulta. Como se mira el clima cuando ya sonó la sirena. Del otro lado de la ciudad en el salón parroquial, mi mamá en su noche de canasta,
4 mesas de cartas, el pastel de graduación del nieto de alguien, y en un restaurante de carnes al norte, Rodrigo entreteniendo clientes bajo un televisor montado en la pared. Él personalmente le había pedido a la mesera que sintonizara el canal 4 porque su corazón de compartir promos genuinamente no sabía. El segmento salió tercero después de una rotura de tubería y antes del clima. Sigue el dinero. La voz de Laura nivelada como un nivel de burbuja sobre un gráfico que se armaba línea por línea. 1.120.000 recaudados, 50.000 al hogar del niño. 250.000 prometidos a un hospital de niños. Prometidos en un escenario de smoking con aplausos y, según el hospital, nunca recibidos. Luego los estados de cuenta que Patricia había impreso chuecos en la mesa de su cocina renderizados en amarillo de transmisión limpio. El depósito del resort etiquetado, retiro de planeación. Los pagos de la troca etiquetados, vehículo de marketing. La remodelación de cocina etiquetada, oficina. Un portavoz de la Fiscalía del Estado confirmó una investigación activa. La plataforma confirmó que la campaña estaba congelada y que se devolverían las donaciones. Y entonces, sobre una imagen fija de 2 burbujas de texto grises ampliadas hasta llenar la pantalla, mi propia voz leyendo ocupado, arréglatelas y ya salió. Deja de convertirlo en nuestro problema. En el salón parroquial me cuentan que el cuarto se fue callando mesa por mesa como ventanas, que se apagan, hasta que el único sonido era el televisor y el teléfono de mi mamá resbalando de su mano a la alfombra. En el restaurante de carnes un cliente dijo, Rodrigo, ¿no es? Y mi hermano se levantó demasiado rápido y su teléfono cayó junto con el tenedor. 2 teléfonos, 2 pisos, el mismo minuto. En mi sala la mujer de la pantalla dijo, he estado diciendo está bien toda mi vida. Nunca estuvo bien. Y la mujer del piso se miró a sí misma finalmente significándolo. Luego apagué el televisor y la casa quedó tan callada que se oía el refrigerador y mi teléfono empezó a llenarse como una tina. Para medianoche tenía 214 mensajes sin leer. No los leí esa noche. Leí los nombres de los remitentes, que contaban la historia bien por sí solos. Primos que habían visto caer 2 textos crueles en una terapia intensiva y no habían dicho nada de pronto eran fluidos. Dedos de fuego, una tía abuela, 2 diáconos, números que no reconocía, y cosido a través de la inundación mi mamá llamando a la hora como un reloj que da la hora. Dejé que todos fueran al buzón de voz y los escuché en la mesa de la cocina con las luces apagadas. 10:40, furia, la voz de quemar a esta familia. Palabras como traición y desagradecida. Una amenaza de abogados que ya se había gastado. 11:30, control de daños, extrañamente compuesto, frases armadas para reenviar, malentendido, fuera de contexto, manejándolo como familia. Y entonces a la 1:14 de la madrugada, una voz que nunca le había oído salir a mi mamá en 36 años. Chica, sin planchar, remedios por favor, ese fue todo el mensaje. Me quedé con el teléfono brillando en la oscuridad y quiero ser veraz contigo de la forma en que prometí serlo todo el tiempo. Ese casi me alcanzó, la rabia la tenía anticipada. Por favor, no tenía precedente. Caminé por el pasillo y me paré en la puerta del cuarto de mi hijo y escuché su respiración. La respiración profunda, pareja, aburrida, milagrosa de un niño cuyo riñón reparado hacía su trabajo callado en la oscuridad. Ese sonido es por lo que cambié todo, se sostiene. De regreso en la cocina abrí el grupo familiar una última vez. 14 nombres, la lista completa de lecturas, el lugar donde yo había mandado una sola fotografía y aprendido exactamente que era mi familia. No escribí una despedida. No había ninguna versión que no fuera para ellos. Di clic en salir de la conversación y la pantalla preguntó si estaba segura, y por una vez en mi vida lo estaba. Para el miércoles por la mañana la historia había saltado sus orillas. Un programa de la Mañana Nacional sacó 40 segundos en su resumen de los escándalos del día. 2 páginas agregadoras grandes publicaron el gráfico de los mensajes de texto y desconocidos, en otras zonas horarias, estaban leyendo las palabras de mi mamá a su nieto sobre el cereal. Lo que vieron en las noticias, en efecto. Las consecuencias llegaron no como un rayo sino como papeleo, que es como se mueven realmente las consecuencias. El despacho de Rodrigo sacó un comunicado que contenía la frase, no refleja nuestros valores, y calladamente retiró sus anuncios. El espectacular de la avenida Vallarta era un anuncio de colchones en menos de un mes. La fundación anunció su propia disolución antes de que la fiscalía pudiera hacerlo por la vía dura, para evitar más distracciones de la recuperación de Tomás. Una oración que enmarcaría si la ironía se colgara en las paredes. La campaña congelada se resolvió de la forma en que Laura me había advertido. Reembolsos procesados a los donantes, cada peso caminando de vuelta por la misma puerta por la que entró, vi el total drenarse a cero y sentí la calma más extraña. El dinero nunca se había comportado como dinero alrededor de mi familia.
Mejor que se fuera a casa limpio. Y entonces el jueves llamó María del Carmen del hospital y había una sonrisa en su voz que no estaba tratando de esconder. Los donantes habían estado llamando a la oficina de desarrollo toda la semana. Correos de reembolso en la mano preguntando si había una forma de dar para que de verdad llegara al niño. La había, siempre la había habido. El Fondo de Asistencia Familiar de la Unidad de Nefrología, administrado por el hospital, auditado, aplicado directo a las cuentas de los pacientes. Ni un centavo pasando por la cocina de nadie. Para el viernes siguiente el fondo había recibido suficiente etiquetado para la cuenta de Tomás como para cubrir el anticipo de enero y las cuentas de atrás con un colchón para la familia que viniera después de nosotros. El dinero regresó por mi hijo. Solo se negó a pasar por mis manos o las de mi mamá o las de cualquiera. Bien, ese era el punto. Toña, la enfermera de terapia intensiva, supe mucho después, estaba en esa lista de donantes 2 veces. Una en abril con su propio nombre y una en julio bajo contador de los Zetas. Tomás tuvo su cateterismo la segunda semana de enero. Lo que prometieron es lo que pasó, que es todo lo que se le puede pedir a la medicina. Un vaso, un balón, 2 noches, a casa el viernes con adicción a los jugos en cajita y una calcomanía en su expediente que decía campeón. La doctora Ramírez me mostró las imágenes de después. El estrechamiento se había abierto, los números estaban donde debían y usó la palabra excelente, que de ella era prácticamente un desfile. María del Carmen nos recibió en el vestíbulo el día del alta con el papeleo ya hecho. Anticipo cubierto, saldo cubierto, su sonrisa cubierta por nada en absoluto. En la primavera la fiscalía resolvió su investigación de la forma en que se resuelven estas cosas cuando la aritmética es innegable y los abogados están cansados. Un acuerdo, restitución pagada al Fondo Estatal de Reembolso a Donantes, la fundación formalmente muerta, y mi mamá y mi hermano firmaron un convenio de que ninguno de los dos volverá a solicitar fondos caritativos en este estado. Sus nombres, la cosa misma, en un registro que lo dice. Hay días en que esa oración me parece triste y días en que me parece exacta, y la mayoría de los días me parece las dos cosas. Patricia pidió el divorcio en marzo y se mudó con sus hijos a 2 calles de la mía. Ahora nos turnamos las recogidas de la escuela, que es su propio veredicto callado sobre lo que es una familia. Y una tarde de abril, casi un año exacto después de la fotografía, llegó un sobre con la letra de mi mamá, sin disculpa adentro. Yo había sabido mejor que esperar y de todos modos esperé. Solo una sola línea en el reverso de una vieja tarjeta de donación de un riñón para Tomás. La cara de Pascua de mi hijo de un lado, la cursiva firme de mi mamá del otro, porque hasta su ternura tiene que viajar por la máquina. Todavía eres una Aguilar. Me quedé en el mesón mucho rato, luego saqué el folder gris, Tomás. Todo a lo largo del lomo, 400 páginas de la guerra que nadie quería. Deslicé su tarjeta en la última funda, detrás de la carta del acuerdo y cerré la tapa. Que el apellido viva ahí en el archivo archivado y terminado. El lomo nunca fue sobre el apellido, fue sobre el niño, siempre lo fue. Ahora hacemos la comida del domingo en mi casa. Empezó como una cosa de una sola vez en el otoño y se solidificó en ley. La buena, imagínalo, el primer domingo cálido de mayo, mi mesa chica de comedor con la hoja puesta, guisado porque algunas herencias valen la pena conservar. Servilletas dobladas porque también otras. María del Carmen trae un pastel de limón que nunca llega al lunes. Toña maneja desde su turno cuando puede, todavía con la bata puesta, y deja que Tomás se escuche el propio corazón con el estetoscopio que le regaló en Navidad. Patricia y sus 2 hijos llenan el extremo ruidoso de la mesa. Ni una sola silla de adulto está ocupada por alguien que comparta mi sangre, y cada silla está ocupada por alguien que apareció. Sala de espera, mesa de restaurante de carretera, vestíbulo, hueco de escalera. Tomás recorrió la mesa ese domingo, contando cabezas con el tenedor como cuenta todo, y entregó su hallazgo a la sala. Vinieron todos. En algún lugar del otro lado de la ciudad, me cuentan, hubo una gala ese mismo mes, causa distinta, mismo salón, mismas luces de cuerda. Esa máquina no se detiene. Solo cambia de combustible, pero ya no corre con mi hijo, ya no corre conmigo. Tomás extendió la mano hacia su vaso de leche a media risa y lo volcó. Un lago blanco extendiéndose hacia el guisado. Mamá, está bien, anunció agarrando servilletas, y toda la mesa se congeló medio segundo al sonido de esa frase chiquita en su boca. Y yo me arrodillé junto a mi hijo, ojo a ojo, y le dije la única cosa que sé ahora y que no sabía hace un año: no, mi amor. Algunas cosas no están bien y tenemos permiso de decirlo. Porque la familia no son las personas que comparten tu apellido. La familia son las personas que aparecen cuando las máquinas están pitando. Él lo consideró de la forma en que considera todo, luego asintió y limpió la leche y pidió más guisado. Esa es mi historia.
Una fotografía, 2 mensajes que nunca voy a borrar de la memoria y un noticiero de las 10 de la noche que me costó la familia en la que nací y le devolvió a mi hijo su riñón. Si esto te recordó una sala de espera en la que alguna vez te quedaste sola, pon la palabra presente en los comentarios. Y si alguien que quieres necesita permiso para dejar de decir, está bien, comparte esto con esa persona.